El día 15 de agosto tenemos el precongreso en la sede de la Maimónides, en Hidalgo 755, y la jornada es de las 9 a las 17 horas, junto con ILS y junto con la Maimónides, que es esto lo que están viendo ustedes ahí en pantalla. La otra jornada, que es la de ILC, es de 18 a 21 en la sede del Hogar Hirsch, en la zona de Belgrano. A ver, el otro slide. Es en Vidal 2945, en Belgrano, de 18 a 21 horas entonces. Es interesante porque va a ser una jornada sobre rehabilitación del adulto mayor, tanto institucionalizado como residente en la comunidad. Y bueno, estas son las jornadas precongreso. Estas dos actividades no son aranceladas, estos dos precongresos. Pero llevan inscripción previa. Y se inscriben, por favor. Bueno, y por otro lado, que también habrán visto el aviso acá, además de comenzar los módulos del curso superior de geriatría de agosto, también vamos a inaugurar una jornada, una modalidad semipresencial para la gente que vive en el interior, en distintas provincias, porque también tenemos bastante demanda de médicos geriatras que quieren formarse y viven lejos. Así que bueno, es otra modalidad, así que bueno, esto lo pueden ir difundiendo. Bueno, lo dejamos con Matías. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar y hacerle frente a las temperaturas invernales que nos tocan en estas épocas. Hoy tenemos el agrado de tener una mesa de un tema, si no es el más prevalente, está por ahí, que es la hipertensión arterial en los adultos mayores, y vamos a discutir un poco, vamos a hacer la presentación con dos oradores y después vamos a tratar de tener unos minutitos para abrir la discusión a la gente, y tenemos el agrado de tener al doctor Gabriel Weissman, que es el jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, y que nos va a hablar un poco de las recomendaciones de las guías y cómo se adaptan a los adultos mayores, y la doctora Patricia Casanova, médica geriatra, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, que también nos va a hablar un poco de la mirada de la diferencia de géneros en la hipertensión en la mujer. Gabriel. Bueno, muchas gracias. No, gracias por la invitación, pero que tengo que conocer esto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir a las 9 de la noche, un día de semana. Difícil esto. La pregunta que me pidió Matías que yo contestara es si son aplicables las recomendaciones de las nuevas guías del American Heart y la American College a todos los adultos mayores. Vamos a mezclar con algunas cosas que tienen que ver con la epidemiología y la fisiopatología, y no solamente con estas guías, sino con las guías que son las guías argentinas y las guías europeas recientemente presentadas. Lo primero que yo quiero plantearles es ¿qué sucede cuando uno tiene 70 años y quiere llegar a los 90? Bueno, para que llegar a los 90 años teniendo 70, si uno se mantiene normotenso y activo, el 54% llega. Si uno ya es hipertenso a los 70 años, solamente va a llegar el 44%, manteniéndose activo. Si agrega sedentarismo, el 36%. Si agrega obesidad, solo el 22%. La diabetes a los 70 años no se diferencia demasiado con la obesidad en cuanto al riesgo de morir antes de los 90 años, pero si uno tiene hipertensión, obesidad, diabetes y es sedentario, solamente 1 de cada 10 van a poder llegar a los 90 y más aún si fuman. Con lo cual, el mensaje es que los factores de riesgo cardiovascular siguen siendo primordiales y fundamentales aún después de los 70 años para tener buena calidad de vida y sobrevida. Y esta es la última encuesta hecha en el Cono Sur, en 4 ciudades del Cono Sur de América Latina, sobre
3.575 adultos, de los cuales 1.622 tenían entre 65 y 74 años, fue llevada adelante por el actual ministro de Salud de la Nación, el doctor Adolfo Rubinstein, en la ciudad de Temuco, Chile, en Marcos Paz, Argentina, Bariloche, Argentina, y Pando, Canelones, Uruguay. Y como ven ustedes, los adultos mayores de 65 años, 40% prácticamente tienen sobrepeso y obesidad central, la mayor parte de ellos, la prevalencia de hipertensión con criterios no de las guías norteamericanas, sino con los criterios nuestros, de 140-90 está en el orden del 72%, el 60% aproximadamente de esta población de estas 4 ciudades fuma, la prevalencia de diabetes no es ni del 6 ni del 10%, sino alrededor del 24%, y les cuento que esto no fue una encuesta referencial, sino que se midió la presión arterial, tiene el sesgo de haber medido una sola vez la presión arterial, pero se midió glucemia en ayunas en la población, se midió colesterol y se midieron triglicéridos. Y el 50% de la población mayor de 65 años de estas 4 ciudades tiene síndrome metabólico y prácticamente 8% por medición de creatinina tiene insuficiencia renal crónica. Bien, estas son las categorías de presión arterial que establecieron los norteamericanos el año pasado y que publicaron en noviembre del 2017, basados en un solo estudio, que es el estudio SPRINT. El estudio SPRINT tomó la presión arterial en determinadas condiciones que no son las condiciones en que habitualmente nosotros tomamos la presión arterial, sí son las condiciones que se toman en Canadá. La condición que se tomó para el SPRINT era un paciente que fuera mayor de 18 años y que estuviera sentado durante 5 minutos, dejándolo solo en una habitación, sin el médico y sin la enfermera, con una habitación con una temperatura agradable y silenciosa, y un aparato que le tomaba la presión arterial 3 veces seguidas con un intervalo de 1 minuto en forma automática y lo registraba en forma automática. Con esa manera de tomar la presión arterial, que repito, no es la manera que nosotros tomamos la presión arterial ni en el domicilio ni en el consultorio, establecieron que todo sujeto que tenga más de 130 y más de 80 milímetros de mercurio de presión arterial, independientemente de la edad, mayor de 18 años, es considerado hipertenso. Y es considerado hipertenso estadio 1 entre 130 y 139 y 80 y 89, y es considerado hipertenso estadio 2, y ya debe recibir, como vamos a ver ahora, combinaciones de 2 fármacos con más de 140-90. Y habla que la presión normal es de menos de 120-80 y ya tiene presión elevada un individuo que tenga entre 120 y 129 y 80 milímetros de mercurio diastólico. O sea que probablemente en este salón todos seamos hipertensos, para la definición del American Heart y el American College. No solamente esto, ustedes saben que la prevalencia en Argentina es del 34% aproximadamente de hipertensión en la población general, en la última encuesta Renata 2, en los Estados Unidos es del 32%, 31% en los hombres, 32% en las mujeres. Y la prevalencia en adultos mayores de 65 años está en el orden en Estados Unidos de 64 y 63, 71 y 78, parecido a los 72% que yo les mostraba en la población del estudio del Cono Sur. Ahora, si nosotros pusiéramos, como los ponen ellos, en valores de 130 a 80 milímetros de mercurio, la prevalencia en los Estados Unidos aumentaría al 46%, que es lo que están manejando hoy, y fíjense ustedes que la prevalencia por edad en mayores de 75 años estaría en más del 80% de la población. Además de esto, que no tiene que ver con la geriatría, la prevalencia mayor es en la población joven, donde se incrementarían prevalencias que están en el orden del 10 al 11%, del 10 al 11%, irían a parar al 20 al 30%, lo cual agrega en los Estados Unidos una población de aproximadamente 1,5 millones de personas que pasarían a ser hipertensas y que requerirían algún tratamiento no farmacológico inicialmente, como ellos propugnan, pero seguramente farmacológico después. Vamos a hablar de cuál es la evidencia que tenemos y cómo nos dificulta controlar la presión arterial. Estos son datos norteamericanos de hace varios años atrás, pero claramente a medida que va aumentando la presión arterial, sobre todo en mujeres, la dificultad en el control de la presión arterial es mayor conforme aumenta la edad con criterio de 140-90. Y esto sucedió no solamente en la práctica clínica, sino en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos se demostró que controlar la presión arterial diastólica
no era muy difícil y en general prácticamente el 90% de los ensayos clínicos controlaron la diastólica. Sin embargo, muy pocos ensayos clínicos, solamente 23%, controlaron la presión sistólica con criterio 140 y 2/3 de los pacientes en los ensayos clínicos no alcanzaron a controlar la meta de 140 milímetros de mercurio. Entonces, pensar en 130 milímetros de mercurio para todos los ancianos, como es la pregunta que me hizo Matías, es un poquito difícil. Digamos que, ¿qué decían las guías del 2013? Las guías del 2013 decían con criterio 1A, o sea que había evidencia de estudios randomizados, aleatorizados, randomizados, dobles ciegos, controlados contra placebo o contra otra droga, de que había que mantener la presión arterial alrededor de 140 a 150 milímetros de mercurio y solamente considerar menos de 140 en ancianos con buen estado de salud, donde empezaba a aparecer el criterio de fragilidad para decir si los íbamos a tratar más intensamente o no. Y el mismo objetivo de presión arterial, pero con un criterio 1B, porque el único ensayo clínico que se había hecho y se hizo hasta ahora con ese criterio fue el estudio Hyvet en mayores de 80 años, con criterio 1B esto se aplicaba a octogenarios en buenas condiciones físicas y mentales. Esto mismo no es lo que dicen las guías norteamericanas, sino lo que dicen las guías norteamericanas es esto, que todo individuo mayor de 65 años de edad, no institucionalizado, que esté en forma ambulatoria y que viva en la comunidad, tiene un umbral para el inicio de tratamiento farmacológico de 130 milímetros de mercurio o más y un objetivo de presión arterial de menos de 130. Como ven ustedes, el único objetivo de 140-90 que se mantiene es la prevención secundaria de stroke y las pacientes de bajo riesgo, menos de 10% a 10 años, que en general son los jóvenes. Pero fuera de esto, en toda la población ponen como umbral de inicio de tratamiento y aclaran que en la mayor parte de los casos es no farmacológico durante los primeros 6 meses y cuando los pacientes no lo cumplen, tratamiento farmacológico, ergo yo lo traduzco a la práctica de todos los días, todos los pacientes van a terminar con tratamiento farmacológico porque la gran mayoría no tenemos programas para insertar a los pacientes dentro de un cambio de estilo de vida y la mayor parte de los pacientes no lo adhieren. Entonces, estamos hablando de tratar gente con presiones arteriales de 130-80 para iniciar un tratamiento, cosa que de vuelta, el único estudio que demostró esto es el estudio SPRINT y con toma de presión arterial en forma muy particular. ¿Cómo vamos a tratar a los hipertensos ancianos entonces? Bueno, hay evidencia de sobra, ya llevamos 18 años de este metaanálisis, donde en los estudios fundamentales de hipertensión en el anciano, que eran el SHEP, el CISUR, el CIS-China, el European Working Party, pero básicamente estos, donde la presión arterial de inicio al estudio no era 130 milímetros de mercurio, sino 160 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, claramente demostraron una reducción, sobre todo en stroke fatal y no fatal y en eventos cardiovasculares, con cualquiera de las drogas que se utilizaron. ¿Por qué? Porque en este estudio, en el SHEP, se utilizó clortalidona, en este estudio, en el CISEUR, se usó nitroindipina, en este estudio, el CIS-China, se usó nifedipina de acción prolongada. Lo que claramente no se dice y no se dijo tampoco en las guías norteamericanas es la continuación de esto que fue el estudio SHEP. Ustedes se acuerdan bien del estudio SHEP que comparaba clortalidona más el agregado o no de metoprolol contra placebo. Y ustedes saben que al cabo del 5º año el SHEP se paró, porque lo paró el comité de ética, porque había una reducción del 40% de stroke y no era ético seguir dándole placebo a los pacientes que no habían recibido la droga activa. A partir del 5º año y durante 10 años más, se siguió a los pacientes para ver qué pasaba a los pacientes que tenían el tratamiento activo, que es este, versus a los que recibieron placebo y a partir del 5º año empezaron a recibir clortalidona y o metoprolol. Y como ven ustedes acá, pasa lo mismo que pasó en diabetes en el UKPDS y pasó en los ancianos. Si yo comienzo a tratar a un anciano precozmente, prevengo eventos y a igual nivel de presión arterial e igual tratamiento, si empecé 5 años más tarde, la cantidad de eventos van a seguir en aumento y van a ser diferentes. Con lo cual se habla de un efecto memoria para la glucemia o de un efecto legado y de un efecto memoria de daño endotelial también para la hipertensión arterial. Pero esto no es el único tema. Los norteamericanos dicen que hay que utilizar cualquier tipo de droga y cualquier tipo de droga en el anciano también. Y si uno se acuerda del SHEP, el SHEP usaba clortanidona y esta es la presión, es el potasio que tenían los pacientes en el grupo placebo.
Con 6,25 de clortalidona ya tenían un poco menos significativamente, aunque no clínicamente significativo. Con 12,5 ya sí tenían 4,1 y con 25 miligramos tenían menos de 4. Esto fue importante en el estudio SHEP. Miren si fue importante que cuando uno analiza enfermedad cardiovascular con calemia normal o con hipocalemia, enfermedad coronaria con calemia normal o con hipocalemia, mortalidad con calemia normal o con hipocalemia, el beneficio de haber bajado la presión arterial en los ancianos, si tienen hipocalemia, ese beneficio se cancela. No solamente se cancela, sino que hay un exceso de riesgo de un 18% para enfermedad cardiovascular, de un 46% para enfermedad coronaria y de un 43% para ACV si el paciente tiene hipocalemia. Y esto tiene una explicación, porque claramente si uno usa diuréticos a dosis diuréticas en pacientes que hacen hipocalemia, lo que uno está generando es una dificultad en el ingreso de glucosa dentro de la célula. Y al dificultar el ingreso de glucosa dentro de la célula, está generando un modelo de insulinoresistencia. Y ese modelo de insulinoresistencia en el anciano hace claramente que, además de tener la sarcopenia que habitualmente tienen estos pacientes, si uno agrega la hipocalemia, lo que está haciendo es exagerar esa insulinoresistencia. Con lo cual el mensaje es: bajemos la presión arterial, pero si el paciente tiene hipocalemia hay que corregir esa hipocalemia y probablemente cambiar la medicación para no cancelar el beneficio de bajar la presión arterial. Entonces, este efecto memoria que yo les venía diciendo sucedió en el SHEP, sucedió en el CISEUR con nitroendipina en hipertensión sistólica y, por supuesto, viene del UKPDS de los pacientes diabéticos. ¿Cuáles son las características que tiene la hipertensión en el anciano? Primero, claramente hay una menor respuesta al estímulo beta-adrenérgico, motivo por el cual utilizar fármacos como beta-bloqueantes de primera o segunda generación en el paciente mayor de 60 años que no tenga enfermedad coronaria o que no tenga insuficiencia cardíaca no es de buena práctica y no está recomendada en ninguna de las guías, tampoco en las guías norteamericanas. Los pacientes tienen menor actividad de renina plasmática, con lo cual las drogas de elección probablemente sean no las drogas que bloquean el sistema renina-angiotensina, sino los bloqueantes cálcicos y los diuréticos en baja dosis. Los pacientes tienen menor sensibilidad barorrefleja, con lo cual hay que tener cuidado cuando uno utiliza drogas alfalíticas y siempre tomar la presión arterial de pie, porque muchos de nuestros pacientes, sobre todo los pacientes mayores de 65 años, van a ver ustedes con algunos estudios argentinos que tienen hipotensión ortostática. Estos pacientes, como vimos, ya el 50% tienen prácticamente síndrome metabólico, tienen un patrón hemodinámico de menor volumen minuto cardíaco, mayor resistencia periférica total y rigidez arterial, con lo cual utilizar fármacos que reduzcan más aún el volumen minuto cardíaco hace que estos pacientes puedan estar normotensos, pero vivan en hipoflujo. Por otra parte, hay demostrado a nivel endotelial en el anciano una menor producción de óxido nítrico, con lo cual es fundamental tratar de usar vasodilatadores que aporten óxido nítrico al tejido endotelial. Son sujetos que tienen menor masa renal, tienen mayor masa ventricular y tienen mayor incidencia y prevalencia de valvulopatías y de coronariopatías. Con lo cual, no es solo rigidez arterial lo que tiene un anciano, sino que hay una serie de factores que intervienen en la hipertensión del anciano, donde además de las guías tenemos que tener sentido común y pensar qué tipo de meta vamos a lograr y qué tratamiento farmacológico vamos a hacer. Sobre todo por esta epidemia que ustedes conocen mejor que yo, que es una grata epidemia. Cada vez tenemos más pacientes mayores de 80 años. Si esto es la población del 2005, esta va a ser la población del 2050. Y lo que está previsto es que en el 2050 haya más de 4,5 a 5% de la población global mundial con sujetos mayores de 80 años. Entonces, sabemos que los dos factores de riesgo más importantes que tenemos a esta edad son la edad, fundamentalmente, y la presión arterial sistólica. Y entonces, hasta el estudio Haibet, no había una terapéutica eficaz y no había una evidencia contundente para el descenso de la presión arterial. La única evidencia era esta, que fue del 2005, que era una evidencia china, hecha solamente en la población rural de China, donde se intentó en pacientes hipertensos que estaban recibiendo hidroclorotiazida darles a un grupo felodipina, un bloqueante cálcico, y a otro grupo darle placebo.
y se vio que prácticamente el 30 al 35% había de prevención de eventos en sujetos ancianos con felodipina asociada a hidroclorotiazida. Pero hasta la aparición del estudio Haibet no se había demostrado no solamente reducción de stroke, sino lo que no se había demostrado era esto, reducción de mortalidad, porque en los metaanálisis lo que se decía es que podíamos bajar la presión arterial, pero no podíamos reducir la mortalidad por el descenso de presión arterial en mayores de 80 años. Pues bien, lo que demostró el estudio Haibet es que tanto para la ACV como para eventos cardiovasculares y sobre todo para insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta que la droga usual en el estudio Haibet fue la indapamida, o sea, un diurético tiazídico modificado, esto hacía que sea evidente que en esta población sí había que descender la presión arterial. El tema es ¿cuánto? Y entonces uno dice, a ver, ¿todos los pacientes ancianos son iguales? ¿A todos los pacientes ancianos le tengo que bajar la presión arterial de la misma manera? Las guías norteamericanas dicen que sí, excepto en pacientes institucionalizados, hablan de menos de 130-80 en toda la población. Y se han olvidado de ver algunos metaanálisis como el estudio INVEST, de un American Journal of Medicine de hace 8 años, que muestra claramente que la curva en J existe. Existía la curva en J para la diastólica en los pacientes jóvenes que describió el doctor Cruikshank en un Lancet hace muchos años, en el año 1983, cuando estos pacientes del INVEST empezaron y tenían alrededor de 50 años. Eran todos pacientes con enfermedad coronaria, todos habían tenido un evento coronario previo. Y a todos los pacientes se les daba verapamilo y trandolapril. Bueno, ¿qué pasaba? Que cuando yo bajaba la presión arterial en jóvenes, 50 años, menos de 70 milímetros de mercurio de diastólica, empezaba a tener aumento de la mortalidad. Y esto es lógico, no solamente epidemiológico. Ustedes saben que la presión de cierre de las arterias coronarias está alrededor de 70 y las coronarias se llenan en diástole. Así que si yo bajo la presión arterial diastólica por debajo de la presión de cierre, lo primero que voy a tener es aumento de eventos. Pero lo que no se sabía, y se vio con el seguimiento después de 30 años de los pacientes del estudio INVEST, que apareció entre los 70 y los 80 años otra curva, que es la curva en U o curva en J de la presión arterial sistólica. Y el nadir está alrededor de los 135 a 140 milímetros de mercurio. O sea que en esta población con enfermedad coronaria que tiene más de 80 años, bajar la presión arterial por debajo de 140 milímetros de mercurio del consultorio es peligroso, porque podemos llegar a tener incremento de la tasa de eventos cardiovasculares. Y entonces, ¿hay que llegar a las metas en todos los hipertensos ancianos y muy ancianos? ¿En quiénes? ¿Todos los ancianos son iguales? Bueno, esto ustedes lo saben mejor que yo. Nosotros tenemos talleres de ancianos en el hospital, ancianos que bailan tango, ancianos que conviven en pareja, ancianos que hacen el amor, y también tenemos ancianos que están institucionalizados, ancianos que tienen trastornos cognitivos, ancianos que tienen trastornos en la marcha. Entonces, ¿en todos los pacientes ancianos la idea es la misma? Bueno, básicamente no. Y entonces uno tiene que pensar que existe una regulación normal de la presión arterial y que esto va a generar adecuada perfusión de los órganos y prevención del daño vascular, que es lo que yo quiero de alguna manera cuando tengo un paciente al cual le tengo que llevar la presión arterial a lo normal. Preservar la perfusión de los órganos para que haya un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos y prevenir que haya daño a nivel arterial. Si yo tengo hipertensión arterial en la mitad de la vida, o tengo aumento de la variabilidad y o de la presión arterial, y tengo aumento del shear stress, del estrés hemodinámico, y activación del endotelio, bueno, voy a tener daño vasculocerebral. Si no lo hacemos y si no lo medimos, es difícil tenerlo, pero hoy en día ya dentro de las guías europeas, el estudio de test cognitivos ya forma parte del estudio del paciente hipertenso, y del paciente hipertenso mayor de 40 años, no mayor de 65 años. Porque ya se considera un daño de órgano blanco y la única manera de medirlo es como nos enseñaron ustedes, a través de la velocidad de la marcha y de los test cognitivos. Ahora, en ancianos con hipoperfusión, con hipotensión arterial, ya no solo con hipertensión arterial, sino con hipotensión arterial, podemos tener hipoperfusión cerebral. Y estas dos cosas, tanto la hipoperfusión como el daño vasculocerebral, van a llevar al daño cerebral funcional y estructural. Entonces, lo que tenemos que pensar no es solamente en la guía y qué es lo que nos dice la guía, sino en un tratamiento individualizado. Un tratamiento individualizado donde va a estar en juego, por supuesto, la edad cronológica, pero ustedes conocen bien lo que es la edad biológica de los pacientes, y hay pacientes que tienen envejecimiento vascular anticipado. El ejemplo claro de esto es el paciente diabético.
donde el paciente diabético tiene arterias que no son las arterias que corresponden a su edad, sino arterias que corresponden a 10 a 15 años más de envejecimiento vascular. Por otra parte, el grado de daño vascular y sistémico, vasculocerebral y sistémico, y por otra parte, el estatus hemodinámico. O sea que para pensar en el tratamiento, no solamente vamos a pensar en una cifra y en lo que nos dicen algunas guías, sino básicamente en quién es el paciente que tenemos delante nuestro. Y uno de los temas que tiene que ver con esto es la hipotensión ortostática. Nosotros quisimos medir esto y lo publicamos hace unos años atrás, midiendo en 300 pacientes de nuestra cohorte de 66.6 años, de los cuales 2/3 eran mujeres, cuál era la prevalencia de un descenso de presión arterial en el consultorio de más de 20 milímetros de mercurio de sistólica, de caída, o de 10 de caída de diastólica. En general eran todas caídas sistólicas, midiendo la presión arterial a los 3 minutos de adoptar la posición de pie, y como ven ustedes, la prevalencia global está en alrededor del 10%, aún en sujetos menores de 65 años. Por eso hoy en día es condición sine qua non medir la presión arterial sentado y de pie en el consultorio. Pero en pacientes mayores de 80 años, esta prevalencia llega casi al 17%. Con lo cual es fundamental tener en cuenta esto para no sobremedicar a los pacientes, que después lo que van a tener son fundamentalmente hipotensión ortostática que va a llevar a las caídas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ya hay estudios que demuestran que la hipotensión ortostática con una disminución mayor de 20 milímetros de mercurio conlleva, cuando uno hace resonancias magnéticas en estos pacientes, a infartos cerebrales silentes. Claramente no estamos haciendo ningún beneficio en bajar la presión arterial si no medimos la presión arterial de pie. Y otro tema que nosotros estamos interesados es en la hipotensión postprandial. Ya había evidencia en el año 98 en el estudio CISEUR que los pacientes que recibían nitrendipina, algunos de ellos se quedaban dormidos después de comer o no se podían levantar de la silla después de comer y se sentían hipotensos. Se midió la presión arterial y tenían hipotensión. Nosotros hicimos el mismo estudio que publicamos hace unos años atrás, viendo qué prevalencia de hipotensión postprandial hay en nuestra población. Sobre 230 pacientes de 78 años de edad, vimos que la prevalencia global no es nada pobre. Está hecho esto con monitoreo domiciliario de presión arterial, donde instruimos a los pacientes a tomarse la presión arterial dentro de la hora de haber almorzado. Y el 32% de los pacientes por lo menos tuvieron un episodio de hipotensión postprandial en 3 días. Si ustedes ven acá por número de episodios, el 24% de los pacientes prácticamente tuvieron 3 episodios, 6% tuvieron 3 episodios y 1.5 tuvieron menos episodios. Pero la mayoría habían tenido un episodio de postprandial en el 30% de los casos. Y esto va de la mano con la intensidad de la medicación. Ya se sabe que en la moderada intensidad de la medicación, de lo que se hablaba en el JAMA hace unos 4 años atrás, se aleja, como ven ustedes, de la línea de identidad y claramente hay un incremento de hasta el 40% para el riesgo de caídas en los pacientes donde uno hace un tratamiento intensivo. No solamente esto es válido para cualquier fármaco antihipertensivo. Esto se demostró que el riesgo es 43% mayor dentro de las primeras 2 semanas de inicio del tratamiento, cuando uno es intensivo, en el riesgo de fractura de cadera. Con lo cual es fundamental saber qué presión arterial tiene el paciente en el consultorio, qué presión arterial tiene de pie y qué presión arterial tiene en el domicilio. ¿Y esto por qué? Porque ustedes saben bien que en 15% de las caídas resulta en lesiones graves, porque el 33% de los ancianos en forma ambulatoria se caen una vez en el año, la mitad de los pacientes institucionalizados se caen una vez por año, la mitad de los que se caen no logran levantarse y hoy es la 5ª causa de mortalidad. Con lo cual, de nada vale estar haciendo prevención de infarto o prevención de stroke si lo que estamos haciendo es generar mayor cantidad de caídas. Por eso, traigo las guías del 2013, después les voy a mostrar las guías de hace 3 semanas, que son las guías europeas nuevas, que todavía no están publicadas, pero las guías del 2013 europeas hablaban con criterio 1A de pacientes con más de 160 milímetros de mercurio de presión sistólica, evidencia sólida para bajar la presión arterial en 140, 150, y en los pacientes mayores de 80, llevar a la presión arterial en 140, 150, siempre que estuviera sin daño cognitivo y en buenas funciones físicas y mentales. ¿Qué dicen los norteamericanos? Las nuevas guías. Con criterio 1A ponen. Y el criterio 1A, ustedes saben que en evidencia significa múltiples estudios randomizados, más de uno por lo menos, y aleatorizados, metaanálisis o metaregresión. Hay un solo estudio, y con un solo estudio ellos ponen
objetivo de presión arterial menos de 130 en adultos ambulatorios mayores de 65 años, no institucionalizado, que tengan un promedio de inicio mayor de 130. Y ponen con criterio 2A y consenso de expertos, o sea, que es posible de recomendar, aunque por consenso de expertos, que en aquellos mayores de 65, con hipertensión y alta carga de comorbilidad y expectativa de vida reducida, solamente acá es razonable el juicio clínico, pareciera como que acá no, y la preferencia del paciente, y hay un enfoque basado en el riesgo-beneficio para intensificar el tratamiento y elegir las drogas antihipertensivas. ¿Qué dijeron los europeos hace 3 semanas? Hace 3 semanas los europeos siguen diciendo, esto se presentó en Barcelona hace 3 semanas atrás, que siguen hablando de la misma presión arterial que hablaban hace 5 años, en el 2013. Normal alta, normal, óptima y grado 1 con 140/90 para arriba. Siguen hablando de hipertensión sistólica aislada, que los norteamericanos ya la obvian, y lo que dicen los europeos es que esto es fundamental, que a cualquier edad, pero sobre todo en los pacientes ancianos, la medición de la presión arterial fuera del consultorio es recomendada para el diagnóstico y para la titulación de la medicación, en conjunto ya hoy en algunos países del mundo con telemonitoreo. Ya hay sistemas a través de Bluetooth donde se comunican por relojes con diferentes centros de cómputos y se transmiten los valores de presión arterial desde el domicilio a cada uno de los centros, y esto va a venir. El objetivo de presión arterial que ellos plantean en mayores de 65 años y en mayores de 80 años es un objetivo menor a 140 milímetros de mercurio en todas las patologías y puede acercarse, dicen ellos, a 130 si se tolera, pero de ninguna manera hablan de criterios menores de 130, 80 milímetros de mercurio como lo dicen los norteamericanos. Y estas son las guías que acaban de publicarse, que son las guías argentinas, donde pudimos zanjar la grieta y nos juntamos las 3 sociedades, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, y ponemos que con clase 1 y evidencia A hay que medir la presión arterial sentado y de pie para detectar hipotensión ortostática o hipertensión ortostática en los sujetos mayores, indicar monitoreo ambulatorio de presión arterial y monitoreo domiciliario de presión arterial como una herramienta útil por la elevada prevalencia de hipertensión ortostática, de hipertensión matutina aislada o morning surge, de hipertensión sistólica aislada y de hipotensión postprandial. Evaluar siempre en el anciano el riesgo cardiovascular, las comorbilidades, la polifarmacia y el estado de fragilidad, y el tratamiento entre los pacientes de 65 y hasta 80 años, iniciar el tratamiento con una evidencia 1B, entre 140 y 90 milímetros de mercurio, y el objetivo es menos de 140/90. Y en pacientes mayores de 80 años seguimos manteniendo lo que decía el HIBET, 160 y 90 para el inicio, y el objetivo es entre 140 y 150 en personas con buen estado físico y mental. Podría llegar a ser menor a 140 milímetros de mercurio si el paciente lo tolera y no tiene hipotensión ortostática. En pacientes frágiles, la decisión del tratamiento antihipertensivo va a estar en manos del médico tratante basando en el riesgo-beneficio en cada caso individual, pero se prefiere, y con evidencia C, consenso de expertos, no reducir significativamente la presión arterial en esta población, porque desde el estudio Partech para acá no hay evidencia que se beneficien con un tratamiento más intensivo. Y si el paciente octogenario tiene un tratamiento previo antihipertensivo y está bien tolerado, no hay ninguna evidencia para suspenderlo y está bien tolerado. Para terminar, ¿qué factores intervienen en una caída? Ustedes conocen bien esto, factores intrínsecos y factores extrínsecos, pero tratemos de darle una explicación racional al paciente, porque el paciente dice que le duele la rodilla izquierda, la rodilla derecha, y el médico habla de que la rodilla derecha le duele por la avanzada edad, y el paciente claramente dice no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a si todos los adultos mayores son aplicables las recomendaciones de las nuevas guías? Mi respuesta por lo menos es no. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias además por la instrucción. Y de lo que vamos a hablar en este momento, un ratito nomás, es
respecto del tratamiento de la hipertensión arterial en la mujer adulta mayor. Y vamos a hablar un poquitito si existen diferencias de género, en realidad en este caso referidas al envejecimiento cardiovascular. Cuando hablamos ¿de qué hablamos cuando hablamos de medicina de género? Hablamos precisamente de diferencias en la presentación de ciertas enfermedades entre hombres y mujeres. Con una salvedad. Nosotros nos vamos a referir a cuestiones que son de orden biológico, es decir, aquellas enfermedades que están determinadas en forma diferencial entre hombres y mujeres, determinados genéticamente, en la expresión genética. No vamos a entrar en cuestiones de orden sociocultural que hacen que aparezcan diferencias en cuestiones de género. ¿Por qué? En primer lugar, porque las diferencias biológicas son aquellas de las que podemos dar cuenta, porque además hay experimentación y modelos animales que dan cuenta de esos resultados. Mientras que las referidas a las diferencias de género están en estudio y plantean un gran desafío para la ciencia, para la que hoy no tenemos respuestas definitivas. Entonces, ¿qué estudia la medicina de género? Estudia las diferencias en la forma de presentarse ciertas patologías entre hombres y mujeres. ¿En qué términos? Perdón. Bueno. ¿Cómo volvés para atrás? Ahí estamos. En términos de prevención, de presentación clínica, de enfoque terapéutico, de pronóstico y de impacto social. Y volvemos al revés. Esto se comprueba en por lo menos 5 grandes grupos, como son las enfermedades cardiovasculares, que son las que vamos a dejar para el último término, la farmacología, la oncología, las enfermedades hepáticas y la osteoporosis. Con relación a la farmacología, que también le vamos a dar un espacio un poquitito más adelante cuando hablemos de tratamiento, básicamente son diferencias en la farmacodinamia y en la farmacocinética, pero esto tiene impacto en la eficacia de los medicamentos y en la diversa presentación de efectos adversos. Con respecto a la oncología, va a haber diferencias en cuanto a la incidencia, a la agresividad de ciertas formas tumorales, al pronóstico, a la respuesta terapéutica y también a la respuesta tóxica que podamos tener frente a la misma medicación. Con respecto a las enfermedades hepáticas, hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a condiciones autoinmunes, hemocromatosis genética, la esteatohepatitis no alcohólica y la hepatitis C crónica. Hasta ahí con desventaja para las mujeres. Este probablemente sea el único campo en el que la desventaja es masculina, porque la osteoporosis claramente ha sido mucho más estudiada en la mujer. Ahora, si más estudiada en la mujer aún es subestimada, se comprueba que absolutamente es infravalorada en los varones. Y con respecto a las enfermedades cardiovasculares, de lo que nos vamos a ocupar hoy es de la hipertensión en relación con el envejecimiento femenino. ¿Por qué? En líneas generales, porque en primer lugar hay una distinta prevalencia. La prevalencia, que es menor en la mujer en la edad joven y que se equipara al varón en la edad media, aumenta sobremanera en la mujer después de la menopausia, llegando al 80%, el doctor mencionaba el estudio Renata, llegando al 80% en mujeres mayores de 70 años. Con relación a los que llamamos factores de riesgo mayores, en líneas generales observamos que, que no hay
grandes diferencias con respecto a sobrepeso y obesidad, a hipertensión y a hipercolesterolemia. Sin embargo, con relación al tabaquismo, claramente se comprueba que hay un mayor daño en el aparato cardiovascular femenino. Pero también sucede que las mujeres tenemos patologías que no son estrictamente propias. Algunas de ellas, como ustedes ven acá, referidas a los desórdenes gestacionales, la diabetes y la hipertensión gestacional, o algunos trastornos endocrinológicos que se presentan en la edad fértil, como el ovario poliquístico y la menopausia precoz. Todas ellas con gran incidencia en la presentación de hipertensión en la mujer joven, pero con algo que podríamos llamar más dramático. En líneas generales, como son subdiagnosticadas, en realidad lo que no se tiene es claro cómo la expectativa de sobrevida libre de enfermedad cardiovascular. Razón por la cual los hipertensiólogos alientan a nuestros colegas, por ejemplo, ginecólogos, para la detección precoz de estas patologías que podría determinar que no apareciera tan precozmente la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y fíjense ustedes que estamos hablando en realidad de estas patologías que, como dije al principio, son de presentación exclusiva en las mujeres, porque en realidad también está, por ejemplo, la hipertensión por displasia fibromuscular de la arteria renal, que si bien es más prevalente en la mujer joven, no es de su exclusividad, también hay hombres que la puedan padecer. Bueno. Ahora, ¿hay distinción entre el envejecimiento femenino y el envejecimiento masculino? Les cuento que estas fotos que yo puse acá son de dos personas al momento de cumplir los 90 años. Respecto del envejecimiento femenino, una es la historia de la mujer hasta la edad media de la vida, otra después de la presentación de la menopausia. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un curso de envejecimiento que es lineal, es un curso, un continuo, progresivo, que no es lo que le ocurre a la mujer. La mujer tiene una suerte de corte brusco en su vida, que es el momento de la menopausia, donde la pérdida hormonal tiene una relevancia muy importante. ¿Por qué? Porque lo que va a determinar es un cambio a nivel hormonal, a nivel vascular, a nivel de la disfunción endotelial y en una sobreproducción de sustancias ahorradoras de potasio. Por eso es que es distinta la prevalencia de la hipertensión hasta la aparición de la menopausia, es distinta después de la menopausia, con un detalle también, que es que la presión arterial sistólica, que en líneas generales es inferior aún en hipertensión en la mujer joven respecto del varón de la misma edad, se equipara también en la edad media de la vida, pero después llega a ser mayor, mientras que la presión arterial diastólica en líneas generales siempre es menor que la del varón, y esto es lo que hace que la presión de pulso en la mujer de más de 50 años sea mayor. ¿Cuáles son los efectos de los estrógenos? Los estrógenos tienen un efecto cardioprotector por su participación en el metabolismo del colesterol y porque reducen la expresión de citoquinas inflamatorias y tienen una acción sobre la pared vascular disminuyendo, porque al disminuir lo que se ocurre es que aumenta disminuye la elastina y aumenta el colesterol. Esta ecuación hace que aumente la rigidez vascular. Esto se comprueba con lo que se determina el EVA, que sería el envejecimiento vascular temprano de la mujer. Los estrógenos también modulan el tono arterial por su acción a través de las prostaciclinas, del óxido nítrico y del factor hiperpolarizante de membrana. Claramente el óxido nítrico disminuye
con las pérdidas de los estrógenos y por otro lado tienen los estrógenos una potente acción antioxidante, reducen la actividad de la enzima convertidora y reducen la angiotensina 2. Vale decir finalmente que el déficit estrogénico lo que va a determinar es la aparición de un hiperinsulinismo con un aumento del índice de masa corporal y con una particularidad que este aumento de peso en líneas generales va a tener una localización con aumento de la grasa abdominal, hay una estimulación del sistema simpático, aumenta la salsensibilidad, que supuestamente está comprobado que supuestamente la sobrecarga de sal tiene una acción vasodilatadora de la arteria renal en la mujer joven y es todo lo contrario en la mujer mayor de 50 años. Hay una retención de sodio por parte del riñón, hay una inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una reducción de la enzima convertidora y de la expresión del receptor AT1. Hay además un aumento del daño endotelial. Todo esto sería un ejemplo más de lo que sería el pleiotropismo antagónico de los estrógenos que todos conocemos por el proceso de envejecimiento. Pero en rigor, de verdad, mucho más que el déficit estrogénico, todo esto ocurriría por un desbalance entre estrógenos y andrógenos. Se comprueba entonces el aumento de las endotelinas, que tienen un potente efecto vasoconstrictor, como todos conocemos, que se suma a la menor producción de óxido nítrico. A nivel renal, participa en la regulación hidrosalina y en el aumento de la reabsorción de sodio y, como dijimos antes, que los estrógenos tenían esta capacidad antioxidante, se comprueba después de la menopausia un aumento del anión superóxido, donde va a determinar un aumento de la peroxidación lipídica con todo lo que también nosotros sabemos en materia de envejecimiento, que es lo que ocurre con la peroxidación de las membranas en el proceso de envejecimiento. Y este sería un cuadro que aquí tenemos una síntesis de lo que acabamos de decir. Este cambio en el nivel de andrógenos y estrógenos produce un aumento del índice de masa corporal, un aumento de la actividad simpática, aumento de la renina y de la angiotensina 2, todos ellos con participación en la vasoconstricción renal y en el estrés oxidativo, mayor disfunción endotelial, disminución del óxido nítrico y aumento de la endotelina con los mismos resultados de aumento del estrés oxidativo y de la vasoconstricción renal, resultantes entonces en mayor hipertensión arterial. Llegados a este punto, nos planteamos si hay diferencias en el tratamiento entre hombres y mujeres. En rigor de verdad, volvemos al punto de la farmacología. Dijimos entonces que había cambios en la farmacocinética y en la farmacodinamia. Estos cambios están referidos a la absorción. Hay un menor tenor ácido en el estómago de la mujer que el del varón y hay una menor motilidad gastrointestinal. Y esto hace que pueda haber influencia en la capacidad de absorción de las drogas. Con respecto a la distribución, el hombre tiene mayor peso, mayor masa muscular y mayor contenido hídrico, mientras que la mujer tiene menor peso y mayor distribución grasa. Esto hace que la distribución sea particular y que aquellas drogas que sean, por ejemplo, liposolubles, se acumulen más en la mujer, determinando la posibilidad de la aparición de mayores efectos adversos. Respecto del metabolismo, hay una diferencia en toda la familia del citocromo P450, en la metabolización de las drogas, en desventaja, digamos, para las mujeres, y también tenemos una menor excreción renal, con lo cual también hay una desventaja respecto del clearance en la mujer. Y con respecto a la farmacodinamia, esto que mencionábamos antes redunda en que muchas veces hay una mayor concentración plasmática de las drogas y entre esa mayor concentración plasmática o este efecto de acumulación que antes mencionáramos, hay una,
una mayor tendencia a la aparición de efectos adversos. Finalmente, entonces, ¿existen diferencias? Sí existen diferencias en ambos sexos en la presentación de la hipertensión arterial. También existen diferencias de género en el proceso mismo de envejecimiento. Se comprueban también diferencias en las respuestas terapéuticas. Y las diferencias de género, las que hablábamos antes, las socioculturales, plantean un gran desafío para la ciencia. Con un detalle, las grandes recomendaciones con respecto a las medidas no farmacológicas siguen siendo equivalentes. Bueno, muchas gracias a los dos, la verdad, muy buenas presentaciones. Abrimos un poco el debate. Julio, ahí te traen el micrófono. Primero agradecerle a ambos las exposiciones reinteresantes. Una pregunta. Cuando mencionabas el control de la tensión arterial en el domicilio, o sea, fuera del consultorio, sí. ¿Eso se puede reemplazar por el monitoreo de 24 horas? La respuesta es sí, y la respuesta es hay que reemplazarlo, pero hay que ver cómo lo reemplazamos. Hay tres tipos de mediciones. Una es la que los españoles llaman AMPA, que es el automonitoreo de presión arterial, donde el paciente se compra un aparato o va a la farmacia y se toma la presión de cualquier manera, con cualquier equipo y en cualquier circunstancia. Eso está demostrado que no sirve para nada. Para lo único que sirve es que para que el paciente se obsesione con los niveles de presión arterial y nos traiga una tira escrita de todos los valores de presión arterial, o te la mande por WhatsApp, o te la mande por mail, de todas las maneras posibles, y uno termina diciendo, no sé lo que se tomó, no le creo. Y esto no está recomendado. Lo que está recomendado es lo que se llama monitoreo domiciliario de la presión arterial. El monitoreo domiciliario de la presión arterial es una práctica protocolizada, que significa que se toma con un mínimo de 4 días y un máximo de 7, depende de la institución en la que se hace con un equipo que está validado en una página que se llama doubleeducation.org, que está validado por la Sociedad Europea de Hipertensión, la Sociedad Británica de Hipertensión y la Asociación Americana de Instrumental Médico. No todos los aparatos para tomar la presión arterial en el domicilio están validados. Los que se venden en la Argentina de muñeca no está validado ninguno, y son los que más se venden en nuestro país, como siempre. Jugamos con falso 9, jugamos también jugamos con tensiómetros que no están validados. Es lo mismo, en improvisación. Existen recomendaciones de las diferentes sociedades para usar determinados tensiómetros, que son los automáticos sin perita, sino que los automáticos de determinadas marcas, son 6 o 7 marcas de origen extranjero, los argentinos lamentablemente no están validados, aunque se venden, y entonces lo que uno tiene que hacer es entrenar al paciente para que se tome la presión arterial por triplicado cada uno de los registros, en posición sentado, en el domicilio, no en cualquier lado, sino en el domicilio, con la técnica adecuada para que se tome la presión. Se hace un registro de esos, un promedio de esos 3 registros, que lo hace directamente el equipo, y se toma la presión arterial en la mañana, después del mediodía y en la tarde, noche. Con lo cual uno tiene 9 registros en ese día de lo que le pasó al sujeto. Si lo hizo en 4 días, tiene 36 mediciones. Y las primeras mediciones del primer día se descarta. El primer día se sabe que hay lo que se llama una reacción de alarma y que el paciente va acostumbrándose a medir la presión arterial, entonces el primer día se descarta y se toman el promedio de las 3 mañanas, de las 3 tardes y de los 3 vespertinos de los días subsiguientes. Ese protocolo es un protocolo que tiene como valor de corte de presión arterial en sujetos mayores de 18 años, no se sabe qué valor de corte hay en sujetos mayores de 80, porque no está hecho, pero el valor de corte es 135/85. O sea que hoy uno dice, ese paciente está controlado o no con 135/85. Tu pregunta es si reemplaza el monitoreo ambulatorio de presión arterial, la respuesta es no.
¿Por qué? Porque el monitoreo ambulatorio de presión arterial complementa este estudio. ¿Para qué sirve el monitoreo ambulatorio de presión arterial? Para medir la presión en un día, pero en las actividades de trabajo del sujeto y en las actividades de la vida diaria y de noche. Cosa que por ahora, si bien ya hay equipos de monitoreo domiciliario que están empezando a medir de noche, todavía es la ventaja del mapa. Ahora, también es cierto que el mapa es uno de los estudios peor tolerados, ¿sí? Primero por error médico. ¿Por qué? Porque el mapa tiene indicaciones, no se le hace mapa a todos los hipertensos. En Inglaterra se le hace mapa a todos los hipertensos, porque ningún GP, ningún médico de atención primaria del Reino Unido puede recetar un fármaco si el paciente no tiene hecho un mapa. Los británicos gastan la plata de determinada manera. Ahora, hacerle mapa a un anciano que tiene 190 de presión arterial sistólica y 90 diastólica es romperle el brazo. Entonces, y además, un individuo que tiene 190-90 es hipertenso. Si uno le registró varias veces en el consultorio, lo paró, le tomó la presión de pie, lo sentó, lo acostó, lo volvió a citar, le volvió a tomar la presión y sigue teniendo 190 de sistólica, hay que tratarlo y no hacerle un mapa. Distinto es lo que llamamos la zona de incertidumbre, que es el paciente que está entre 140, 145, 150 de sistólica, y ustedes saben que los ancianos tienen muchos fenómenos de guardapolvo blanco. Entonces, en esa población sí sirve el mapa y es conveniente para diagnóstico hacer un mapa y para seguimiento seguramente hacer un monitoreo domiciliario. Porque si le hacemos mapa cada 3 o 4 meses a los pacientes, primero el sistema de salud nos va a decir, muchachos, ¿qué están haciendo? Y segundo, el paciente no lo va a tolerar. Entonces, son métodos complementarios, no son excluyentes. Anímense porque son pacientes que vemos todos los días. Sí, la verdad que es muy interesante. Bueno, si hay alguna pregunta, voy a hacer una pregunta yo, Gabriel. Más allá de los lobbies de las industrias, ¿por qué crees que la Asociación Americana se basó solo en Sprint para hacer semejante recomendación y semejante cambio? Porque habitualmente cuando sacan las guías no hay tantos cambios, los cambios por ahí son mínimos, y esto es un cambio significativo, que como vos decías, incluye millones de personas atrás, y yo entiendo que quizás haya un lobby de la industria atrás de esto, pero no sé si alcanza para esto, no sé qué pensás. Esto es algo muy personal, yo creo que hay 3 explicaciones. Hay una explicación que es el lobby y la industria, porque en el pipeline, en lo que hay en investigación de fármacos antihipertensivos en la industria farmacéutica, la respuesta es 0, no hay ninguno. Entonces, si no hay ninguno, el objetivo de la industria es usar más. De lo que ya hay, usar más y combinar más. Esto está claro que puede haber algún lobby de la industria. Segundo, tiendo a pensar en otra cosa, porque el que dirigió esto es un médico que se llama Paul Wellton. Paul Wellton es un epidemiólogo que en el JAMA del año 1991 publicó su mejor trabajo, que era un metaanálisis de los estudios hechos con suplementos de potasio. Y él publicó y dijo que la dieta y el tratamiento no farmacológico basado fundamentalmente en potasio y no en restricción de sodio, sino en aporte de potasio, prevenía el stroke y los eventos cardiovasculares. Cosa que Wellton lo dice en las guías, que la disminución del umbral de presión arterial se basa en que la mayor parte de los norteamericanos él quiere que cambien en el estilo de vida. La tercera, para mí, es un tema político. Y es un tema político porque los Estados Unidos venían controlando bien la presión arterial durante el periodo pre-Obama. Durante el periodo Obama, que se le dio más cobertura a la gente, mejoró el control de la presión arterial, pero empeoró el stroke. Y Estados Unidos tiene una curva donde el stroke venía mejorando y de repente empezó a aumentar la mortalidad por stroke. Pareciera como que hubo un cambio político porque se le dio más prevalencia en el presupuesto norteamericano a los médicos de atención primaria durante el periodo Obama, y durante el periodo de Donald Trump se le está dando más a las clínicas y a la atención privada. Si esto es así y hay una orden de cambiar algunas metas, creo que lo que hace esto es incluir más pacientes hipertensos, que va a hacer que se gaste más dinero en fármacos antihipertensivos. No sé si va a ser más beneficioso, porque no hay ningún estudio que diga que esto va a ser más beneficioso tomando la presión arterial de esta manera, y seguramente va a haber un cambio de paradigma en la industria farmacéutica, que se van a vender muchas más combinaciones de fármacos que las monodrogas que nosotros estamos acostumbrados. Para nuestro país, esto es un disparate.
Es un disparate porque la Argentina controla 1 de cada 4 pacientes hipertensos y seguimos teniendo la regla de las mitades, donde la mitad de la población no sabe que es hipertensa, cosa que no pasa en Estados Unidos. El 70% de los norteamericanos saben que tienen hipertensión. Hay solamente un desconocimiento de 25 a un 30%, que casualmente es los afroamericanos y los hispanos, o sea, los que menos acceso a la salud tienen. Los que tienen acceso a la salud en general saben que tienen hipertensión arterial. Los nuestros, la mitad no lo sabe. El estudio Renata mostró, el Renata 2, hecho 4 años después del Renata 1, mostró que estamos exactamente igual en tasa de conocimiento y de control con respecto a 4 o 5 años atrás, o sea, no mejoramos absolutamente nada. Si no mejoramos con criterio 140-90, ni hablar con criterio 130-80. Y trasladar la forma de tomar la presión arterial como se tomó en el sprint a lo que hacemos todos los días en el consultorio no es válido. Doctor Weissman, mi nombre es Oscar Rodríguez Bender, médico geriatra. Yo tengo una función, controlar la presión, examen médico de los taxistas. Le puedo decir que no logro que se controlen. Estamos atados a muchos mitos y creencias populares, que son las que más triunfan. Nuestra propaganda sobre la presión debería ser para la prevención como regla número 1. El que ya es hipertenso, toma una pastilla, ya está en grave peligro, pero lo encuentro con 3 y 4 pastillas. Los médicos tenemos el maldito hábito de agregar una más. Y lo otro, de buscar una más fuerte. Los pacientes nos obedecen al pie de la letra. Yo lo veo hasta que termina con accidentes. Es lamentable el nivel que tenemos de educación en la hipertensión. Es muy buena la exposición, pero nos queda nada más que como teórica y aprendemos algo. Pero vamos a la realidad y nos ponemos a llorar. Valga la expresión. El ejemplo que usted da es bueno, pero lamentablemente no es así a nivel nacional, porque cuando uno evalúa las encuestas a nivel nacional, el 71% de los pacientes de Argentina reciben monoterapia. O sea, la gran mayoría de los pacientes no reciben 2 drogas o 3 y ni siquiera hay estudios para saber si los pacientes las toman. Hoy en día hay estudios en el exterior donde se mide los fármacos en orina y en pacientes con hipertensión resistente, que por definición toman 3 fármacos, la mitad de los pacientes no cumplen con lo que le dice el médico midiendo los fármacos en la orina y más del 80% toma la mitad de la dosis. Sucede lo que los pacientes nos dicen con las estatinas. Ninguno de los pacientes nuestros toma las estatinas todos los días, las toman día por medio, porque doña Rosa le dice que tiene que tomar día por medio para no alterarle los músculos. Y eso se sabe que la venta de estatinas se vende durante los primeros 6 meses de tratamiento, cuando no sirve para nada, es tirar la plata. En realidad, ¿por qué? Porque los eventos cardiovasculares se previenen a partir del año. Entonces, si uno toma estatina por menos de un año, es preferible no tomarlas. No hay ningún tipo de beneficio. Esto que usted bien dice de educación es tratar de empezar a hacer educación en la prevención con acciones prácticas. Es mejor tomar una droga que no tomar. Es mejor tomar cualquier droga que no tomar ninguna. Después veremos qué tipo de droga tiene que tomar cada uno, pero tengamos en cuenta que más del 70% de los pacientes argentinos toman una sola droga y más del 60% de ese 70% toma enalapril en dosis menores a 5 miligramos, con lo cual están submedicados. Ah, bueno, ese es otro tema. Primero, ahí hay un tema. Se altera la función sexual o se corre el telón, porque muchas veces la función sexual ya está alterada por la hipertensión. Coincido con Woody Allen, es el mejor daño de órgano blanco, ¿sí? Y Woody Allen dice que su mejor segundo órgano es el cerebro. Bueno, uno de los primeros daños de órgano blanco son los tejidos cavernosos. ¿Por qué? Porque es un endotelio. Y es un endotelio que requiere sangre para ponerse erecto. Y lo primero que pasa cuando uno baja la presión arterial es que hay hipoflujo. Pero muchas veces los pacientes ya vienen en hipoflujo. Y es fácil darse cuenta, hay que darle la mano y preguntarle a la mujer si tiene los pies fríos. Porque básicamente lo que tienen es síndrome de manos y pies fríos. Son cosas prácticas de todos los días, pero cuando uno tiene un individuo que tiene las manos y los pies fríos, cuidado, porque lo más probable es que la alteración sexual no se la produjo el medicamento, ya viene de antes. Lo que pasa es que es bueno echarle la culpa al medicamento. Bueno, igual en este caso también habría que considerar, porque por lo que vos mencionabas con relación a la respuesta de los varones al enalapril, por ejemplo, es distinto en las mujeres. Y por otro lado, la presentación de tos es más frecuente en las mujeres
que los varones. La respuesta a las dosis convencionales, por ejemplo, antagonistas del calcio, Es mucho también. mayor en la mujer, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Gabriela, a mí me gustaría meterme en un tema escabroso. Por lo que vos recién me contestaste de las políticas públicas, ¿no? Con respecto a las políticas públicas sobre la sal, ¿no? En Argentina se han tomado políticas públicas de sacar los saleros de los restaurantes, los bares. Cuando uno va a leer las evidencias donde uno se basa eso, encuentra donde más inconsistencia. Hay mucha evidencia muy inconsistente. Inconsistencia quiere decir que si uno lee una revisión sistemática dice que es a favor de sacar la sal, si uno lee la otra revisión sistemática dice que es en contra y que no tiene beneficio. Hay evidencia, hay bastante evidencia, toda es inconsistente. Pero sin embargo se toma una medida de política pública a favor de una de las ramas de esta inconsistencia. Así que no sé, te quería preguntar. A ver, si uno analiza la genética y la epigenética, no estamos preparados para comer con sal. Está claro, venimos del agua y venimos del agua salada. Y en el agua salada hay sal de sobra y todos los mecanismos nuestros son de intracelulares, poner el potasio dentro de la célula y sacar el sodio. Esto lo estudiamos desde el primer año de la Facultad de Medicina. O sea que, como venimos hechos, sal no necesitamos. El tema de sal es cultural, absolutamente cultural. Lo que tampoco está claro es cuál es el límite, donde uno dice, a ver, hasta acá empiezo a tener daño y hasta acá no. Lo que sí está claro que tiene daño es lo que demostró Welton, que fue el autor de las guías, que lo que tiene daño es comer sin potasio. La relación que tenía el hombre paleolítico de sodio-potasio eran 16 iones de potasio por cada ion de sodio. Y nosotros tenemos 0,5 iones de potasio por cada ion de sodio. Es un clásico, cuando uno a una ancianita no le explica cómo tiene que comer sin sal, lo primero que hace es a la noche come galletitas sin sal con un tecito. Bueno, eso, ahí lo que está comiendo sin sal, pero no come potasio. Y al no comer potasio, la probabilidad de tener un fenómeno de insulinoresistencia y de tener arritmias es muchísimo mayor. Entonces lo que se demuestra, y creo que lo que no se insiste, es que lo que tendría que haber, en vez de sacar los saleros, es poner potaleros. Que son potaleros, poner sales que tengan potasio. Y ahí sí hay evidencia, que si uno, sin sacar la sal, agrega potasio, en ese caso la relación sodio-potasio mejora y la protección cardiovascular también. El único tema es que las sales que son ricas en potasio son caras y no tienen el gusto salado que tiene la sal. Lo que habría que trabajar, a mi juicio, que ya es algo que hemos planteado desde la sociedad en el ministerio, es con la sal invisible, no es con la sal del salero. Ustedes saben que un panadero le agrega sal, 15 gramos de sal, 15 gramos, dije, por cada kilo de pan. Cuando uno le echa sal, si uno lo cuantifica en un blister, cuando le saca un blister de aspirina, uno le saca la aspirina y lo llena de sal, eso es 1 gramo, para que tengan una idea. Y cada kilo de pan tiene 15 gramos. Nadie le pone 15 veces sal a la comida, pero todo el mundo se come 2 o 3 panes. Entonces, lo que hay que actuar es sobre la panadería. Lo que hay que actuar es sobre las pastas, sobre los fideos que consume la gente. Lo que hay que actuar es sobre los quesos, lo que se llama sal invisible. Y la sal invisible es el pan y el queso, los panificados y los quesos. Los países del mundo, los escandinavos fundamentalmente, han trabajado sobre reducción de la sal dentro de la panificación y dentro de las pastas y dentro de los quesos, y con eso están reduciendo el consumo de sal de la población, sin afectar el salero. Pero vas a tener una demanda de los italianos que te van a... Claro, el problema es la industria alimentaria, que tiene mucho peso, obvio, que tiene mucho peso y que no está regulada del todo. Sí. Esto, en otro aspecto, ha pasado con los ácidos grasos trans. Ustedes saben que hasta que existió la llamada paradoja israelí, ustedes saben que la paradoja francesa y la paradoja israelí fue lo que marcó a los ácidos grasos trans. Los franceses comen cualquier cantidad de lácteos enteros, comen cualquier cantidad de queso, comen cualquier cantidad de manteca y tienen menos enfermedad cardiovascular que los israelíes. Y los israelíes se la pasan comiendo margarina y no tienen vacas y no comen muchos derivados de la leche, ni comen alimentos ricos en grasa de origen animal. Sin embargo, tenían mucho más infarto y mucho más enfermedad cardiovascular que los franceses.
Bueno, ahí se descubrió que la margarina hecha con ácidos grasos trans, que era lo que consumían los israelíes, los predisponían a mucha más aterogénesis que la propia manteca de los franceses. Y nació la regulación de los ácidos grasos trans en las etiquetas de los alimentos. Si existiera la regulación de potasio y de sodio en los alimentos, pasaría lo mismo que con esta paradoja que se pudo mejorar y hoy los ácidos grasos trans en los alimentos están prohibidos. Bueno, si estuvieran regulada la adición de potasio, probablemente tendríamos menos aterogénesis como sucedió en Israel. ¿Alguna otra pregunta? No olvidemos la famosa frase de que los nervios suben la presión. Ah, no, por supuesto. Quien es hipertenso, porque si no habría 44 millones de hipertensos. Nervioso estamos todos. Bueno, le agradecemos mucho a Gabriel Weissman, a la doctora Patricia Casanova.